Hola mis queridos hermanos de la catedral y hermanos y amigos que nos escuchen desde cualquier lado del mundo. Dios te bendiga en este día viernes donde recibes tu cápsula de la palabra del Señor y te quiero invitar a hacer una reflexión súper poderosa en la palabra del Señor, realmente algo que va a bendecir nuestras vidas. En un mundo tan convulsionado, en un momento tan difícil que nosotros vivimos en este contexto histórico, cultural, social, de tanta tormenta a nuestro alrededor, no solamente en Chile, sino en todo el mundo, que bien nos hace aferrarnos de una palabra de fe para este día. Dice la palabra del Señor en Habacuc capítulo 2, versículo 4, «He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá». Esta es la palabra central en la cual quiero desarrollar esta reflexión que va a bendecir tu vida. Yo quiero que tú vayas analizando a la luz de la palabra del Señor cómo esta palabra que el Señor le entrega al profeta Habacuc se va repitiendo en la historia cronológica de la Biblia en distintos contextos, en distintos años, en distintas dificultades para los justos, pero en todas ellas dice lo mismo para el justo. Y esto es algo realmente maravilloso. Cuando el profeta Habacuc escribe esta palabra que nosotros conocemos tanto, que la hemos dicho tantas veces, la escribe en el año 600 a.C. El contexto histórico, cultural que está viviendo el profeta Habacuc es en un entorno de muchísima corrupción, en un entorno donde hay injusticia, donde hay opresión, violencia, derramamiento de sangre inocente. El Señor alega a través del profeta que muchos hacen ganancias injustas. El Señor habla que la ciudad se ha edificado a costa de la sangre de las personas. Y así comienza a enumerar varias quejas el Señor sobre esta corrupción que estaba viviendo. Entonces el profeta Habacuc comienza una tensión con Dios. Comienza a discutir con Dios que por qué el justo está siendo oprimido, por qué el justo está en desventaja, por qué el justo es el que está sufriendo y el impío es el que está prosperando. Capítulo 1, capítulo 2 comienza a forcejear con Dios, llamémoslo de alguna manera. Pero en el capítulo 3, Habacuc termina viendo con sus ojos espirituales y termina diciendo, no importa el contexto en que vivamos, y dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, aunque sean quitadas las vacas, las ovejas, dice, con todo yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Habacuc termina viendo con los ojos del justo. Empieza el libro mirando con los ojos humanos, con los ojos de la decepción, con los ojos de la tormenta, pero el Señor lo transforma y termina convirtiendo su queja en alabanza. Y todo es porque el Señor le pone los lentes de la fe. Y yo quiero que tú examines esta palabra, Habacuc 2, versículo 4, cuando dice, «Mas el justo por la fe vivirá». Aquí vamos a hacer una exégesis de la palabra vivirá y vamos a entender qué es lo que dice en el idioma más original que tenemos acceso. Cuando se escribe en el idioma más original, la concordancia Strong nos lleva a entender que esta palabra vivirá en el hebreo original, o lo más original que podemos llegar en nuestro entendimiento, se decía algo así como chayá. Y esa palabra chayá, que significa vivirá, tiene este significado que yo quiero que tú te lo grabes en tu corazón porque esta es la palabra de Dios para ti en este día. Significa existir. Vivirá, que es chayá, significa existir, preservar, florecer, disfrutar la vida, vivir felizmente, respirar, estar animado, recuperar la salud, vivir ininterrumpidamente,
te das cuenta que Habacuc dice, en medio de esta tremenda injusticia, corrupción y todo lo que estamos viviendo, el justo por la fe vivirá de manera plena. Qué maravilloso mensaje nos entrega el Señor, incluso en estos días tan difíciles y de tanta convulsión para la iglesia, para las familias. Pero esta palabra de Dios se va repitiendo en los años. Y fíjate que luego el apóstol Pablo la vuelve a tomar, inspirado por el Espíritu Santo. El apóstol Pablo, un conocedor muy experto en la ley de Dios y en los profetas, obviamente que conocía muy bien esta frase del profeta Habacuc. Y él toma esta frase y se la dice a la iglesia en Roma, Romanos 1:17, escrito en el año 56 después de Cristo. Atención, porque Habacuc lo dijo en el 600 antes de Cristo, ahora Pablo lo dice en el 56 después de Cristo, y dice ahí en Romanos 1, versículo 17, dice esta tremenda palabra: porque el evangelio de la justicia de Dios se revela por la fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe, y ahí viene nuevamente la palabra que estamos examinando, vivirá. Lo traducimos, mas el justo por la fe será pleno, feliz, respirará, vivirá fructífero, vivirá ininterrumpidamente, disfrutará la vida, estará animado por la fe. ¿Cómo le escribe el apóstol Pablo a Roma? Le escribe en un contexto histórico, cultural, bajo la opresión de un imperio bárbaro, del imperio romano, un imperio violento, un imperio abusador con las personas. Se dice que el 8% de las personas que vivían en el imperio romano eran judías o cristianas. En ese entonces el cristianismo no era más que una secta más de los judíos para los romanos. Sin embargo, Pablo, al mirar el contexto de abuso, de opresión, al mirar el contexto del imperio romano, él habla a la iglesia en Roma y le dice, ojo, que el justo en medio de este contexto por la fe vivirá. Hermosa palabra del Señor. Pero luego lo vuelve a citar el apóstol Pablo. Y ahora lo dice en otra carta. Y lo dice luego aproximadamente en los mismos años que escribió a la iglesia en Roma. Por ahí por el año 60 después de Cristo, cuando le escribe a la iglesia, ahí a la epístola a los Gálatas. Los Gálatas están viviendo en un contexto donde vamos a ampliar ahora la lucha. Primero hablamos de Habacuc, una lucha contra la injusticia, la corrupción, la sangre inocente. Luego, un contexto a la iglesia que vivía bajo un imperio, bajo Roma, bajo el lazo del imperio que oprimía a los justos y a las personas. Pero ahora Pablo es más específico. Y esta misma palabra se la habla a una iglesia naciente que está siendo atacada por ideologías que los querían desplazar de la gracia de Dios y de la fe real en Cristo Jesús. Es por eso que en el capítulo 3 de Gálatas y en el versículo 11 el apóstol Pablo le dice a los hermanos, y por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Fíjate que ahora Pablo le está hablando la misma palabra de Habacuc, la misma palabra a los hermanos en Roma, ahora a los hermanos de Gálatas, les está escribiendo lo mismo. En medio de las ideologías que los atacan, en medio de toda esta tormenta de ideas que los quiere sacar de la fe, piensen esto, Gálatas, el justo por la fe vivirá. Seguimos avanzando en la cronología. Resumen, 600 a.C., Habacuc. 56 aproximadamente después de Cristo, a Roma. 56, 60 a.C., Gálatas. Pero ahora nos vamos a adelantar un poquitito. Año 70 después de Cristo, poco antes de la destrucción del templo. Y tenemos a este autor desconocido, para muchos de nosotros el apóstol Pablo, o alguien de su círculo cercano, escribiendo a una iglesia
que le llamamos el libro de los Hebreos. Escribiendo también ahí en el capítulo 10, versículo 38, año 70 después de Cristo. Dice la palabra del Señor: mas el justo por la fe vivirá. Y ahora le agrega algo más y dice: si retrocediere, no agradará a mi alma. Le está hablando a una iglesia que, según los historiadores, era una iglesia que estaba esperando el regreso de Jesucristo. Muchos de los que están ahí vieron con sus propios ojos al Señor Jesucristo ascender y decirles: ya voy a volver, regresaré pronto, espérenme. Obviamente la iglesia tenía la expectativa que Cristo regresara por ellos, mientras ellos estuvieran vivos. Se dice que había una suerte de decepción en las personas. Había una suerte de decir: se está tardando, parece que no va a regresar. Entonces, el escritor de Hebreos está hablándole a una iglesia que está viviendo en la decepción, está viviendo en el pensamiento de la tardanza de la venida del Señor, y le está diciendo: momento. Versículo 37, antes del 38 que leímos recién. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Le dice a la iglesia en el libro de Hebreos: momento, la palabra del Señor dice que Él volverá. Espérenlo un poquito. Y mientras esperan, esta es la palabra: mas el justo por la fe vivirá plenamente, disfrutará la vida, respirará, fructificará, le irá bien en el camino. Todo lo que tiene que ver con esta raíz de la palabra vivirá, chayá en hebreo, es lo que el apóstol le escribe a la iglesia y a los hebreos, y les dice: momento, aunque ustedes crean que el Señor está tardando, mientras Él regresa en su soberanía, ustedes vivan, sean felices, sean fructíferos, disfruten la vida en medio de un contexto tan difícil. Entonces, amados, ¿cuál es la conclusión? ¿Cuál es el llamado de la palabra del Señor? El Señor nos habla y nos lleva a entender que el justo por la fe vivirá plenamente en medio de contextos injustos y corruptos como en Habacuc, en medio de imperios bárbaros y violentos como el Imperio Romano. El justo vivirá, fructificará en medio de ideologías que nos atacan la fe, como la iglesia gálata, y el Señor nos hace vivir plenamente, nos hace vivir por la fe a los justos en medio incluso de la decepción que podamos vivir en nuestra vida. Amado hermano, en medio de los tiempos difíciles que estés viviendo, te quiero decir esto: el justo por la fe vivirá. Padre, gracias por esta palabra que nos entregas. Yo te ruego que cada oyente que reciba esta palabra sea impartido por tu palabra y por tu Espíritu Santo. Yo te ruego que levantes a los justos, que levantes al que ha caído. Como dice tu palabra, 7 veces caerá el justo y será levantado. Como dice tu palabra, torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y será levantado. Padre, yo te ruego que tu Espíritu Santo ministre a la iglesia, ministre a cada uno de los que está recibiendo esta palabra tuya, Señor, desde tu espíritu a nuestro espíritu. Levanta tu iglesia en medio de los contextos difíciles. En el nombre de Jesucristo el Señor. Amén. Gracias, Padre. Dios te bendiga. Que tengas un excelente fin de semana y nos vemos este domingo.